Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y ahora estamos ya en este capítulo 10, muy interesante, hasta el 11:13 prácticamente, en que nos habla sobre acción y oración. Vamos a mirar algunos elementos más en este curso bíblico del día de hoy. Nosotros tenemos aquí pasajes muy interesantes, por ejemplo, mirando el aspecto de la oración, ¿verdad? O sea, todo va muy unido de por sí cuando nos habla primero del mandamiento principal, qué es lo esencial, qué es lo fundamental, hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Del amor al prójimo. Bueno, el amor al prójimo aquí nosotros lo estamos presentando como el accionar, el accionar. Oye, llama en ayer, el oye llana a la ñandella, a la yaja, jugabe ñandeyara. Hay muchas otras maneras, ¿verdad?, que los autores sagrados después nos transmiten. A ver si por algún lugar, uy, que veña de apunto, voy a llevar allí, pues al final de cuentas, todos girando, llegan a lo mismo. El amor a Dios significa la manifestación de nuestro amor hacia el prójimo. Yo ese amor de Dios que digo tener, entonces lo tengo que manifestar a través del prójimo. Y así sucesivamente. O sea, siempre apuntando hacia lo concreto y lo real. Y por eso estamos hablando de acción que vendría a ser la realidad, lo que nosotros vemos, tocamos, miramos. Esa sería la acción, el accionar. Pero por otra parte hablamos también de oración. Cuando estamos hablando de oración, en realidad lo que estamos hablando es un poco de la espiritualidad. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces esa sería la oración. Y entonces hablábamos en primer lugar del mandamiento principal y decía luego: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Los dos elementos que no se pueden separar. Pero luego enseguida ya tenemos al buen samaritano. Después de eso, del amor al prójimo. Y entonces el otro le pregunta: ¿quién es mi prójimo, verdad? Entonces, ¿quién es mi prójimo en quien yo tengo que mostrar ese amor? Y aquí le ponen ya lo del buen samaritano. Nosotros decíamos que aquí directamente no te está hablando de esa segunda partecita que es la oración. No te dice en un momento: el buen samaritano estuvo rezando, estuvo esto y aquello, y después se levantó, se subió y mientras iba encontró. O sea, como una consecuencia de esa oración, ¿verdad? No te dice. Pero ya recopaman oñandera imbaman oñande ya pillama, ¿verdad?
que mi accionar, queridos hermanos, atención, mi accionar positivo de buscar lo esencial y lo fundamental para el prójimo, para los demás, hacer un servicio así como hace el buen samaritano, quiere decir que nosotros estamos muy empapados de Dios. Quiere decir que nosotros estamos muy empapados de ese Shema Israel. Pero el Shema ya sabemos también lo que significa. Es escucha, pero es obediencia. Es escucha de Dios, pero es sobre todo ponerlo en práctica, ¿verdad? Justamente con el prójimo, con los hermanos. Bueno, y entonces desde aquí nosotros podemos entender y podemos saber muy bien lo que está sucediendo, ¿verdad?, con nosotros en este caminar del buen samaritano. El buen samaritano que camina, ¿verdad?, el buen samaritano que se encuentra con este que fue apaleado, etcétera, etcétera. Anteriormente no encontramos nada, ¿verdad?, como ya dijimos, ¿verdad?, que estaba primero en una contemplación, pero sí lo vemos ya en acción. Pero eso nos hace entender que su accionar depende porque hay algo en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su oración, en cuanto a su preparación y apertura hacia los otros. Y así también, ¿verdad?, cuando nosotros miramos el que alguien reza, o sea, el de María, que se nos va a decir justamente más adelante. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esto entonces te pone ya en primer lugar a María. Se refiere, o sea que ya te está mostrando. Eso no dijo del buen samaritano, pero sí ahora te dice de María. En cuanto que decíamos que el buen samaritano actúa, quiere decir que implícitamente tiene esto de la escucha de la palabra. Y ahora, sin embargo, de María nos presenta que ella está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta, que estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Diles que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la parte que más conviene, que no le será quitada. O sea, a nadie le va a ser quitado esto, lo esencial, porque es parte esencial para nuestro accionar. Entonces, María se la deja simplemente aquí como sentada a los pies de Jesús escuchando. Pero sabemos, así como el samaritano que actuó, pero porque tuvo algo por dentro que lo llevó a su acción, así también podemos decir que María, a pesar de que queda aquí sentada, parece simplemente en la escucha, sin embargo sabemos que después es la única fuerza que la llevará a un accionar hacia el prójimo. O si no, no tiene sentido ninguno, ¿verdad?, de los elementos característicos de nuestra vida cristiana, si nosotros no llegamos a eso. Y bueno, y seguimos un poco más. Entonces decimos que la oración comienza siendo un estar abierto a los demás. Sin esta básica caridad de nuestra vida no existe verdadero contacto con el Padre. Tenemos que estar abiertos a los demás, si no, no hay contacto con el Padre. En un segundo tiempo, la oración verdadero no existe, ¿verdad? En un segundo tiempo, la oración se manifiesta en la venida hacia Jesús y la atención a sus palabras. Es decir, que volvemos enseguida con más de Yarañe el Nuevo Testamento. La octava Jornada Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata de Seres Humanos conectó virtualmente a personas de más de 30 países para rezar por el fin de esta lacra que afecta a unas 40 millones de personas. Fue una maratón de oración que comenzó en Asia y pasó por Europa y América del Sur y terminó con una oración en Canadá y Estados Unidos. En un mensaje de vídeo, el Papa Francisco apoyó a quienes combaten la trata de personas y criticó la opresión cultural contra mujeres en la sociedad. L'organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza il fatto che le donne hanno la stessa dignità e gli stessi diritti degli uomini.
Si constata purtroppo che doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza. El Papa elogió la labor de religiosas en todo el mundo para combatir la trata de personas y dijo que los hombres tienen la responsabilidad de condenar la violencia contra mujeres. Sono tante le donne che hanno il coraggio di ribellarsi alla violenza. Anche noi uomini siamo chiamati a farlo, a dire no ad ogni violenza, inclusa quella contro le donne e le bambine. El Papa estableció la jornada de oración en 2015 para llamar la atención sobre el tráfico de personas, una de las principales batallas de su pontificado. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra reflexión de hoy consideramos la devoción del pueblo cristiano a San José como patrono de la buena muerte, pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuando Él murió en Nazaret. La cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla. Sin embargo, la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia. La muerte forma, pues, parte de la vida de toda persona y solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con Él. La muerte, iluminada por el misterio del Señor resucitado, nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien, quitando del corazón la ambición, el rencor y el resentimiento. El Evangelio nos recuerda, además, que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho, no podamos programarla, tampoco evitarla, por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de manera más humana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están aquí. Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano, que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco ha hablado sobre la perspectiva cristiana de la muerte y ha pedido evitar dos extremos, el ensañamiento terapéutico o provocar la muerte de quien no tiene cura. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o credenti. Ha sido durante su catequesis de la Audiencia General, en la que ha reflexionado sobre San José como patrón de la buena muerte y la perspectiva cristiana de la vida eterna. Solo dalla fede nella resurrezione noi possiamo affacciarci sull'abisso della morte senza essere sopraffatti dalla paura. Non solo, possiamo riconsegnare alla morte un ruolo positivo. Infatti, pensare alla morte illuminata dal mistero di Cristo aiuta a guardare con occhi nuovi tutta la vita.
Francisco propone meditar sobre la muerte, también para dar un sentido más profundo al presente de cada persona. Che senso ha litigare con un fratello o con una sorella, con un amico, con un familiare o con un fratello o una sorella nella fede, se poi un giorno moriremo? A che serve? Arrabbiarsi con gli altri. Davanti alla morte tante questioni si ridimensionano. È bene morire riconciliati, senza lasciare rancori e senza rimpianti. Por eso, el Papa se despidió pidiendo además que se asegure a cada enfermo la atención médica y también la atención espiritual. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día
por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre estas dos figuras muy importantes, Marta, María, pero con esto estamos diciendo acción, oración, que es la propuesta del evangelista Lucas. Nosotros decíamos que la oración comienza siendo un estar abierto a los demás. Estar abierto a los demás. Dicatuila ñañembotigo ababebe ayeva, dicatuila ya she pean de la shayapota, she peishan tayapota, etcétera, etcétera. No, este es un abrirse, ¿verdad? A los demás, un abrirse hacia el Señor. Sin esta básica caridad de nuestra vida no existe verdadero contacto con el Padre. Si no estamos abiertos a los demás, no hay entonces caridad para con todos. Diga tuigo ñande ya el añañembo eja lleva ñajendu beñande yarañe eja opinda ya ikuasi mbae beñande la pisau ñañembo t añande ya en no she upeani nañe se she upeabe najendu sei, etcétera, etcétera. No. Aquí entonces el escuchar al Señor sí o sí nos tiene que abrir hacia los demás. Y después decíamos en este segundo momento que la oración se manifiesta en la venida hacia Jesús y la atención a sus palabras, atender las palabras del Señor. En ella late la exigencia del amor más hondo. En ellas viene hacia nosotros la gracia de Dios Padre. Finalmente, la oración es un abrirse al Padre, abrirse con la vida entera y el problema que tiene cada día, abrirse en la confianza de que el reino llega, abrirse a la confianza de que el reino llega. Esta es la característica. Entonces, por eso nosotros confiamos y por eso nos abrimos, ¿verdad? A Dios, al Señor. Padre, tu nombre sea santificado, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan necesario y perdona nuestras ofensas, pues también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, abrirse, y por eso el 11.1 en adelante nos va a hablar del Padre Nuestro. Es un abrirnos con la fuerza de Dios. Entonces, queremos, ¿qué cosa? Accionar, decíamos, acción.
Para accionar necesitamos primero escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquí hacemos el resumen de esta oración por una parte, pero que nos lleva a un accionar. Porque aquí nosotros le estamos pidiendo y nos abrimos a Dios y le estamos diciendo, ñandi yara, apero y meroína, lleva. Pero enduce, va a para la hipotá, ñandi yara, va a para la yeruri, niore. Obeyaro endujai, yaro y cuamita, va a para yeruri oreja, va a para yapo, enajaco, apero ñemoí, magato. Y ahora vamos a remangarnos y vamos a comenzar a ofrecer y a dar y a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Lo primero que pedimos es justamente una santificación de su nombre. Santificación de su nombre. Eso es entrar en comunión, ¿se dan cuenta? Eso es un escuchar. Escuchar, palpitar, el palpitar de Dios, el corazón de Dios. Santificado sea tu nombre. Aquí es la misma acción, la misma vida de Dios que es santificada en nuestra vida. Venga tu reino. Pensar, entender, saber, propuesta. ¿En qué consiste ese reino de Dios? Danos cada día nuestro pan cotidiano. El pan cotidiano, una acción concreta. Aquí lo tenemos. Esto es lo que nos va a alimentar y nos va a enriquecer. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados. Perdonar los pecados es una acción concreta, ¿se dan cuenta? Un accionar, pero ¿desde dónde nos está viniendo? Y nos está viniendo de esa oración. Y después te va a decir justamente porque también nosotros perdonamos. ¿De dónde vas a tener la fuerza para perdonar a alguien? Porque ese perdonar sería el accionar. Pero para que puedas perdonar ese accionar, entonces quiere decir que primero tenés que entrar en esa sintonía, ¿verdad? Entonces necesitas de esa presencia de Dios que nos transforme, que nos cambie, que nos haga diferentes y pensemos de una manera distinta. Entonces oración significa estar abiertos al amor del Padre. Estamos abiertos por Jesús, que nos conduce al reino, por Jesús, que nos enseña el rostro del misterio. Estando abierto al amor, pedimos siempre, porque pedir es simplemente necesitar y estar junto al amigo, nuestro Padre. Lucas nos dice, Dios nos da, pero nos da la verdadera realidad. Y entonces cuando nosotros miramos esta verdadera realidad, es decir, del accionar, hacia dónde tenemos que obrar, y entonces ya no es una simple cualidad, ¿verdad? Una cualidad, sino que Dios nos da ese espíritu, esa fuerza, y esa es la oración que le llamamos, justamente para poder obrar, para poder realizar, para poder cumplir justamente lo que el Señor nos está pidiendo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñandi Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandi Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandi Yarañe e
Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Te adoro.
presencia es real. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este pasaje tan hermoso que nos habla del accionar por una parte y nos habla de la oración. La oración significa, decíamos, el estar abiertos al amor del Padre. Por otra parte, decimos que estamos abiertos por Jesús que nos conduce al reino, por Jesús que nos enseña el rostro del misterio. Y ahí nosotros rezábamos, leíamos esto que viene a continuación, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que nosotros pedimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, todos estos elementos de nuestra oración del Pater Noster, Padre Nuestro, estamos diciendo que siempre va a estar en función de toda esta comunidad que está abierta a Dios. Pero se dan cuenta que es una comunidad que tiene los dos elementos, las dos piernas para caminar. El accionar porque tenemos que hacer, el accionar porque tenemos que demostrar, el accionar porque justamente nos dejamos mover por el orar, por la oración. Porque la oración es aquella que nos motiva, aquella que nos mueve, ¿verdad?, a nuestro accionar. Estamos abiertos por Jesús que nos conduce al reino, por Jesús que nos enseña el rostro del misterio. Estando abiertos al amor, pedimos siempre, porque pedir es simplemente recitar y estar junto al amigo, nuestro Padre. Lucas nos dice, Dios nos da, pero nos da la verdadera realidad y no una simple cualidad, cosa del mundo. Da el Espíritu, que es la vida en Dios, que es mundo nuevo. Ahí está. Entonces la oración, lo que ofrece, la oración lo que da es justamente el mismo Espíritu de Dios que nos fortalece, que nos da fortaleza. Ya hay que, ya es ahí señal de verdad, o sea, entrar en Dios, entrar en su propuesta, entrar en lo que el Señor, ¿verdad?, nos está ofreciendo y quiere verdaderamente de nosotros para poder comprender. Entonces, con esto se trazan los rasgos de la vida del creyente. Atención, rasgos de la vida del creyente. ¿Por qué decimos que son rasgos de la vida del creyente? Porque justamente el creyente hace un camino, en primer lugar, de una espiritualidad profunda que tiene que motivarlo. ¿A qué cosa? Motivarlo a un accionar. Dijimos que no nos podemos quedar, y eso nos hablaba sobre todo de este evangelista, que no se queda simplemente observando, mirando, o simplemente contemplando no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que todos estos elementos nos llevan a un actuar. Y esto significa entonces oración. Esto significa entonces ponernos en una actitud de oración. Entonces nos da la fuerza necesaria. Nunca nos vamos a desanimar, ¿verdad? Nunca vamos a quedar por el camino. ¿Por qué? Pero porque encontramos esa motivación. Y esa es la fuerza de Dios. Esa es la forma como Dios actúa, ¿verdad? Pero recordemos también que siempre esto va a pedir de parte nuestra, va a pedir el aspecto bien humano. Es decir, donde nosotros entremos y digamos, vea la ñandellía, pona peixe ñandellía, pona. Y ahí puro veña de acá, lleva peña de aputu, porque esta es la forma como Dios actúa y esta es la forma como el Señor justamente nos está diciendo. El accionar, consecuencia del
del amor, en síntesis, ¿verdad? Pero el accionar que justamente nos está hablando de la oración. Porque la oración me hace pensar, me hace meditar, me hace comprender y desde ahí entonces los pasos necesarios que yo tengo que hacer. Y bueno, y entonces por eso cuando nosotros estamos hablando de oración significa estar abiertos al amor del Padre. Tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que saber que cuanto más amamos a Dios, entonces más también nosotros nos vamos a comprometer con el prójimo. Más también nosotros vamos a entrar en esta sintonía con el hermano. Y eso es lo que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, en estos pasajes. Y el Padre Nuestro, justamente lo primero que queremos que es, y es esa presencia de un Dios, ¿verdad?, que nos llena. Es la presencia de un Dios, pero que después ya va abriendo, ¿qué cosa? Va abriendo el pedido hacia la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios es una cosa bien concreta, ¿verdad? O sea, ese reino de Dios que tiene que actuar en medio de nosotros, ese reino de Dios que tiene que estar presente en medio de nosotros y donde nosotros somos lo que cada día estamos ofreciendo nuestra propia vida. Cada día estamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a nuestra propia comunidad. Cuando en el Padre Nuestro nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, danos cada día nuestro pan cotidiano, nuestro pan cotidiano. Al final de cuentas, ¿qué será ese pan cotidiano, por lo menos leído desde este punto de vista, de esta clave de lectura? Y el pan cotidiano quiere decir que para poder comprometernos después. Ese es nuestro pan de cada día, comprometernos pero en el accionar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy también recordamos a nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de Virgen de Lourdes. Felicidades para todas aquellas que llevan este hermoso nombre de nuestra Madrecita, la Virgen de Lourdes. Y hoy la palabra de Dios, como siempre, nos acompaña. Leemos del primer libro de los Reyes, capítulo 11, de los versículos 29 al 32, y luego el capítulo 12, 19. Se independizó Israel de la casa de David. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró un manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a desgarrarle el reino a Salomón y voy a darle 10 tribus. Voy a desgarrarle el reino a Salomón y te daré a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David. Y esta es la consecuencia de lo que nosotros habíamos ya meditado, queridos hermanos. Cuando vamos detrás de otros intereses, lo único que hacemos es desmembrar, entregar. ¿Verdad? Y eso es lo que hace también Salomón, como decíamos, cuando va detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, detrás de sus propios intereses. Entonces está dividiendo la misma nación. Fíjense que la consecuencia es terrible. Ahías, el profeta, entonces aquí le entrega a Jeroboam y le dice: 10 tribus quedarán contigo. Y solamente quedarán 2 tribus con Salomón y con toda su descendencia. Y eso quedará solamente también por respeto, por aquello que yo le había prometido a David. Y serán las 2 tribus que permanecerán después: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia del Señor, especialmente bajo la protección de nuestra Madre, con la advocación de Lourdes, que proteja a nuestra nación, que nos proteja a nosotros y que podamos vivir siempre en el camino de Dios. No desmembremos, no entreguemos nada justamente al enemigo, sino que vivamos de acuerdo a los principios, los valores y la voluntad de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación.
El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos hermanos, estamos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y así estamos llegando a este colofón, esta partecita tan interesante que es la acción y la oración. Miramos simplemente ya como colofón hacia aquello que nos tiene que ayudar a comprometernos, ¿verdad? Cada vez más. Porque nuestro accionar va a depender mucho, como dice esa partecita, una sola cosa es necesaria y María eligió lo esencial y lo fundamental que es la oración. Por lo tanto, la misión, decíamos nosotros, brota antes que nada del camino de Jesús. No puede absolutamente limitarse a una palabra sobre el reino. Jamás, ¿verdad? Con una palabra limitarse simplemente. ¿Por qué? Y porque el camino de Jesús en su misión es una misión universal. Es una misión que se abre a todos. Y entonces, ¿de dónde nosotros lo entendemos? Y de ese concentrarse, entender, saber, ¿verdad? Y por eso después le va a alabar y le va a aplaudir y le va a decir, bueno, María verdaderamente de haber guapireina, regendure ñamindu, haraicuase, haraicuamaoico, angauyemba, eva. La importante vea. Esto nos habla en realidad de la parte conveniente sería, ¿verdad? Es como traducir la palabra griega, el kalos, excelente, la parte excelente, la parte por excelencia. Porque el meditar, peñañamindu, ugo ñandé, ñeikua ponaya, yepa, la ñandé, nañañamindu, uno. Ñandé, nayaguapino, haya calculaya, de haisha ñandé. Ciertamente que después vamos a tener caminos equivocados, decisiones que podemos tomar también en una forma equivocada. Habla importante mina la ñamaña, ¿verdad? Con estas dos figuras. Pero cuando estamos hablando después del Padre Nuestro, es esa oración que nos compromete también a todos para hacer un caminar hasta el final. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con fuerza de Dios. Y va a terminar después con la parábola del del amigo insistente. Hay que insistir, hay que buscar, o sea,
estos elementos sí o sí tienen que hacer parte de nuestra vida, esencia, ¿verdad?, de nuestra vida. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. Aquí entonces ya estamos hablando de la insistencia. Si hablamos de la acción y hablamos de la oración, aquí nos centramos exclusivamente a Aquí está la insistencia, la perseverancia en nuestra oración, el golpear, el pedir, el estar abierto entonces a esta acción que va a llegar, pero ¿cómo va a llegar? Y va a llegar en la medida en que nosotros nos abrimos a la gracia y a la fuerza del Señor, ¿verdad? Y esa es la oración, esa es la oración. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Aquí estamos pidiendo para que pueda llegar. Entonces, por eso, esto que nos pone, ¿verdad?, a continuación, ¿verdad?, del amigo insistente, golpea y golpea y golpea. Y entonces estamos diciendo, si nosotros queremos llegar a nuestro accionar, porque aquí este amigo, ¿verdad?, de la parábola, este amigo le va a responder, pero ¿por qué le va a responder? Porque es insistente en ese horario. Él le hace gusta, pero insiste. Y entonces nuestro accionar también va a tener su eficacia en la medida en que nosotros somos insistentes, porque estamos en acción y oración. Aquí, esa insistencia significa la oración. Esa insistencia significa el golpear que ya conlleva entonces a una acción. Y ese accionar, ese golpear es lo que va a traer el resultado, ¿verdad? Viste que van los dos juntos. Y aquí entonces hasta casi podemos entender la oración y la acción juntas, ¿verdad? Porque yo estoy accionando y yo estoy insistiendo. La oración que insiste, pero una oración que insiste dentro de la misma acción. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que tal vez, no sé si es porque es tu amigo o lo que sea, pero ya de cargo soy tereima. Tu insistencia, la oración, el golpear, pero que es una acción al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando un poquitito más próximamente en nuestro curso bíblico sobre estos capítulos y esta teología maravillosa de San Lucas, como le llamaba el cardenal Martini. Este es el Evangelio para los avanzados. Y nos vemos la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.